¿Cuál es la estimación? ¿Los precios de las gasolinas se van a disparar? Pues mire, yo creo, Ana Leticia, que no hay ninguna razón para que esto tuviera que ser así desde el punto de vista de los principales indicadores que determinan los precios. Es decir, dado que México está importando cada vez cantidades más altas de gasolina, pues estos precios tendrían que ser impactados por el tipo de cambio. Sin embargo, el tipo de cambio, por lo menos en los últimos meses, se ha mantenido constante. Por otra parte, los precios internacionales de la gasolina más bien han disminuido. Por lo tanto, no habría una razón económica para que pudiéramos esperar que pudiéramos esperar un incremento de los precios. Ahora, por otro lado, lo que sí es cierto es que el esquema que escogió el gobierno para este proceso de liberalización, lo que está facilitando es que los grupos de distribuidores, que ya muchos de ellos son empresas transnacionales, empiecen a funcionar como monopolios regionales. Aquí en el área metropolitana, por ejemplo, de la Ciudad de México, van a existir distintos precios. Ahora bien, si hay distintos precios, estoy plenamente seguro que si en Azcapotzalco el precio es más alto que en Tlalpan, el vendedor de gasolina de Tlalpan seguramente lo va a dar a los precios de Azcapotzalco. Es decir, van a tender siempre a alinearse con el nivel más alto de precios, pero esta es será un comportamiento totalmente especulativo de los distribuidores de gasolinas. Entonces, sí puede haber un incremento de los precios debido a un comportamiento especulativo de las empresas que hacen la distribución. ¿Esta liberación del precio, maestro, tendrá un impacto al mediano plazo en la inflación? Bueno, Manuel, pues lo que hemos visto es que ciertamente el incremento excesivo que tuvieron los precios a principios del año, lo que ha impactado es la inflación. La inflación, tenemos un descontrol respecto de los niveles que estableció el Banco de México. Se suponía que este año íbamos a tener una inflación del 3% y lo que estamos viendo es que está prácticamente al 6.5%, es decir, se duplicó el nivel de la inflación en el país. Y esto se debe, entre otras, de manera muy importante, al incremento de los precios de los combustibles, porque no estamos hablando, Manuel, solamente de la liberalización del precio de las gasolinas. También hay un incremento muy importante en el precio del gas que se consume en las casas, es decir, del gas LP. De esto se habla poco, pero la economía popular sufre también de manera muy importante por este energético, del cual México es uno de los principales importadores mundiales, y curiosamente lo que vemos es que el gobierno, al ir retirando presupuesto a Petróleos Mexicanos, ha ido deteniendo el funcionamiento de las refinerías mexicanas, las refinerías de Petróleos Mexicanos, y por lo tanto cada vez se importa más de gasolinas y de gas LP. Entonces tenemos ahí, maestro, varios frentes abiertos en contra de nuestros bolsillos y de nuestra economía. Por un lado las gasolinas y por otro lado el gas, como ya usted lo mencionaba. Ahora bien, maestro, ¿cuál será el método para determinar el estímulo fiscal a los combustibles? ¿De verdad esta medida ayudará a contener los precios? Bueno, déjeme decirle dos cosas, Ana Leticia. La primera es que lo que estamos viendo y lo que nuestros amables escuchas tienen que entender es que estamos viendo repercusiones de la reforma energética, es decir, la reforma energética que está afectando directamente a los bolsillos de las familias mexicanas y por supuesto va a tener mayores impactos sobre aquellos que tienen menos ingresos, por una parte. Por otra parte, fíjese usted que el gobierno federal dice muchas mentiras y una mentira muy grande es que subsidia a las gasolinas. Si uno analiza, busca en el presupuesto federal de este año, pues no va a encontrar un rubro de subsidio a la gasolina. Al contrario, lo que estamos viendo es que el impuesto que se pone a la gasolina por segundo año consecutivo está creciendo a niveles muy importantes. Ciertamente este año es menor que el anterior, pero sin embargo tiene niveles
o va a alcanzar niveles de más de 300 mil millones de pesos. De tal manera que el gobierno tendrá que explicar cómo es que por un lado tiene un impuesto a la gasolina que sumará más de 350 mil millones de pesos para este año, y por otro lado insiste en que da subsidios. Los subsidios los aprueba la Cámara de Diputados en el presupuesto porque es un gasto del gobierno, y en el presupuesto no existe este rubro de subsidios para la gasolina. Y el panorama en los estados, maestro, en los estados de la República en los que la liberalización de la gasolina se dio meses atrás, ¿cuál ha sido? Yo creo que lo que vamos a tener es lo que yo le mencionaba al principio. Sí. Hay, digamos, para hablar del Estado de México, que es un área muy cercana a nosotros, pues, digamos, efectivamente, si la gente que viene de Catepec, de Nesa, etcétera, carga más barato en la Ciudad de México, pues vendrá a la Ciudad de México, pero porque además viajan continuamente a la Ciudad de México. Pero es evidente que aquí los precios, si allá fueran más baratos, pues se van a incrementar para poderse alinear. Lo mismo va a ocurrir en otras zonas metropolitanas. Hay que recordar que nuestro país ya no es un país, digamos, con una predominancia rural, al contrario, tenemos una concentración en unas cuantas zonas metropolitanas, y ahí es donde se va a concentrar el control de estos grupos distribuidores de gasolinas, que hay que decirlo, desde antes de la reforma energética ya empresas transnacionales muy grandes habían empezado a entrar a través de negocios de bienes raíces, es decir, comprando los terrenos, los edificios donde están las gasolinerías, haciéndose de las tiendas de conveniencia y rentando a quien era su prestanombre y que tenía la franquicia para vender gasolina. Hoy, como ya esto está totalmente liberalizado, pues lo que están haciendo es sacar la cabeza y tomar entonces plenamente el control, ¿no? Maestro, en todo caso, pues nos quedamos con esto que usted nos decía al principio de la entrevista. No hay razón para que haya un aumento en los precios de las gasolinas, a menos que sea una cuestión especulativa. Para despedirnos, ¿algo que quiera agregar? Pues yo digo que la población tiene que estar muy pendiente y hacerse escuchar, no aceptar en lo más absoluto que haya nuevos incrementos a los precios de las gasolinas, porque no está justificado, no hay elementos de base que así los determine, es decir, si lo que estuviéramos viendo es una devaluación en el país, pues entonces los precios de importación se incrementarían y esto pudiera ser una fuente. No es el caso, y vuelvo a repetir, el precio de las gasolinas, por ejemplo, la gasolina regular en Texas, que para nosotros es un indicador muy importante, ha ido disminuyendo.